Y hoy nos hemos alejado bastante de la Patagonia. A veces nos tomamos esa licencia y nos vamos a otros lugares para mostrarles también otros destinos turísticos tan importantes como los nuestros. En este caso, ¿sabe dónde estamos? Estamos nada menos que en Lima, en Perú, un lugar soñado por muchos y por nosotros también. Y tenemos aquí a Ramón. Hola, Ramón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tú eres guía aquí de la región. ¿Desde hace cuántos años? Bueno, ya llevo más o menos 18 años, ¿no?, trabajando como guía de turismo en Lima y también guío en el Cusco y en otras partes del Perú, ¿no? Bueno, para los que nos están viendo, ¿qué le dirías a los que tienen la intención de venir a visitarlos? Bueno, yo les diría de que si bien es cierto de que el Perú ha pasado no hace mucho por una serie de problemas políticos, ¿no?, por problemas del terrorismo, Sendero Luminoso, el MRTA, etcétera, y mucha gente tenía miedo de venir a visitar el Perú. Pero ahora les puedo decir con mucha certeza de que está garantizada su visita al país y pueden disfrutar mucho de la comida, que ya mucha gente habla bastante de la comida peruana. Tenemos muchos contrastes en el Perú, tenemos paisajes amazónicos, andinos, costeños, y creo que van a pasarla bien si deciden venir pues unos días acá a Lima, ¿no? Bueno, y en este momento, ¿dónde estamos? Bueno, esto es el distrito de Miraflores, ¿no?, que podría decir es el lugar turístico, es un distrito, porque Lima tiene muchos distritos, está al lado del mar, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es el símbolo de la paz aquí en el Perú después del azote terrorismo de más o menos 20 años, ¿no? Aquí están casi ubicadas casi todos los mejores hoteles, restaurantes, es un distrito seguro, hay muchos lugares para distraerse, pubs, cafés, buenos restaurantes, etcétera. Bueno, seguimos entonces, Okay, Ramón. ok. Y esto que tengo aquí a mi espalda, ¿de qué se trata? Bueno, esto vendría a ser una huaca, ¿no?, que son restos de construcciones de la época prehispánica y también hay muchas de la época preinca. En realidad hay 260 de estos que están viendo acá. Este es uno de los que está dentro de la ciudad, ¿no?, en Miraflores, pero hay otras que están por diferentes partes del valle, ¿no? 260 huacas hay en Lima. Ustedes tienen que imaginarse qué tan poblada ha estado este valle. Y una de las razones por la cual se piensa de que ha sido muy poblada es porque el valle es plano, hay 3 ríos que lo cortan, el mar está muy cerca y muy rico, ¿no? Entonces los peregrinos venían de diferentes partes del Perú antiguo a ofrendar a sus dioses y una de ellas era la Cochamama, que está tan cerca a nosotros, que en otras palabras es el mar. Claro, está la Cochamama y la Pachamama. La Pachamama, la tierra, ¿no? Esto tiene mayor representatividad en los Andes peruanos, ¿no? Y ustedes cuando vayan a Cusco van a ver esos templos que se hizo en homenaje a la Madre Tierra, ¿no? Y cuánto ellos adoraban, ¿no es cierto? Cuánta conexión y respeto había a la naturaleza, es otro punto de que se puede admirar mucho de estas culturas. De esto quiere decir que en esta zona eran muy pescadores, ¿no? Bastante. Por ejemplo, en la parte más alta que ustedes ven ahí se han encontrado grandes cantidades de restos de huesos de tiburón. Al parecer era una de las carnes marítimas que esta gente prefería comer. Claro. Y por el otro lado están hechos de adobe estos, ¿no? Sí, como ellos sabiamente sabían de que que el clima de Lima no era pernicioso, ¿no?, para las construcciones hechas en adobes. Como no tenemos lluvias torrenciales, no hay truenos, no hay precipitaciones fuertes. Y tampoco hay la piedra de la cordillera. Tampoco. En algunas construcciones se han encontrado bloques como basamentos, pero no para edificar las pirámides, ¿no? Por ejemplo, estas son sólidas, ¿no? Son pirámides que no son huecas como en Egipto, pero que sí se utilizaban las partes más altas como lugares sagrados, donde realizaban los sacrificios de las llamas, de las alpacas. Algunos dicen que inclusive habían sacrificios humanos en diferentes partes del Perú antiguo. En 1924, celebrando el centenario de la independencia del Perú, se decide construir esta plaza en homenaje a uno de los personajes más importantes que el Perú quiere, en homenaje al general don José de San Martín. Y ustedes pueden ver ahí en el centro al general, ¿no es cierto?, con su caballo, trotando sobre un gran bloque de piedra de andesita, representando a los Andes del Perú.
¿no? Aquí, como pueden apreciar ustedes, él está en una cabalgata serena, el caballo está en trote a 3 patas, que quiere decir esto, que representa de que el general San Martín ya había logrado, ¿no es cierto?, su victoria emancipadora de estos países de América. Y como pueden ver, es un parque muy hermoso, tiene fuentes de aguas que por varios lados. Y otra cosa interesante de esta plaza es que por donde está orientado el caballo hacia el frente en estos momentos, donde están las banderas del Perú, ¿no? Donde está la bandera del Perú, ese hotel se construye para poder recepcionar, para poder dar albergue a los diferentes personajes importantísimos que vinieron al Perú por el centenario de la independencia peruana. Y el hotel se llamó Ayacucho en un primer momento, que quiere decir en lengua quechua rincón de muertos o lugar de muertos, ya que ahí en Ayacucho se libró la última batalla con España, ¿no? La famosa batalla de Ayacucho. Pero el día que se inaugura la Plaza San Martín, en solemne arenga, el presidente Augusto César Leguía decide cambiar el nombre de la plaza, el nombre del hotel, porque dijo que frente a un San Martín solo cabe un Simón Bolívar, otro emancipador, otro libertador. Por esta razón es de que ahora se llama el Hotel Simón Bolívar. Más allá de toda la faena independizadora que hizo el general San Martín, lo que según por la historia y por los libros que nos han enseñado en el colegio, era un hombre desmaterializado, ¿no? En comparación a otros políticos de la época, como por ejemplo el Simón Bolívar, que no quiero desprestigiar ni nada, pero naturalmente que también tuvo un papel muy protagónico en todo esto. Pero el general San Martín siempre a nosotros nos ha emocionado la forma de que lo describe la historia, ¿no? Y por eso es que tenemos esa plaza de San Martín tan hermosa, que lo hemos hecho como nunca nadie se ha hecho a nadie, ¿no? A ningún héroe. Ramón, ¿qué tenemos aquí atrás? Estos tremendos balcones, este lugar aquí en la plaza principal. Bueno, como hemos visto en el transcurso de nuestro tour, ¿no? Hemos visto que Lima tiene varios contrastes. Ahora nos encontramos en la zona colonial. A Lima se le conocía en los primeros años de la colonia también como la ciudad de los balcones o la ciudad de los cajones, ¿no? Y estos balcones que se puede ver ahí, como los que están por diversas partes de la Lima monumental, ¿no es cierto?, están hechas básicamente en cedro de Nicaragua negro. Lo que pasa es que para los españoles era más fácil traer la madera por barco o embarcaciones que ir a caballo, cruzar los Andes peruanos y bajar a la selva para traer la madera. Lo mismo pasa con los basamentos de diversas iglesias y conventos que hay, que fueron traídas de Panamá, ¿no? Entonces por eso es que predomina mucho la madera de Nicaragua y se han hecho diferentes estilos de balcones, ¿no? Hay las de estilo morisco, las con celosías andaluzas, las que pueden ver ahí, hay las que tienen vidrios y las que no tienen vidrio, pero su función básicamente de estos balcones era para ver hacia afuera sin ser vistos desde afuera. El día cuando los españoles llegaron, ¿no?, a esta parte del Perú, lo que ahora se ve como la Catedral de Lima, que su construcción data la primera piedra que se pone es el mismo día que Francisco Pizarro funda, ¿no?, ¿cierto?, la ciudad de Lima, el 18 de enero de 1535. Y antes de la presencia hispana, donde ahora está la catedral, había un templo, ¿no?, un templo del sol, porque todo esto era dominio inca, ¿no? Y sobre los cimientos de donde estaba ubicada, ¿no es cierto?, este importantísimo templo en homenaje al dios Sol, se hace la Catedral de Lima y la primera piedra lo pone don Francisco Pizarro. Ahora inclusive están los restos guardados ahí de este personaje tan importante dentro de lo que es la fundación de Lima, ¿no? Claro. Hay una dicotomía, ¿no?, supongo, entre por qué destruyeron una cultura y por qué apareció otra. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo están viviendo ahora? ¿Hay una revisión a esa historia o bueno, ya fue, la historia es así, pero ¿cómo lo sienten ustedes? Bueno, yo creo que
el sentir no se podría generalizar en todos los segmentos de la población y de las regiones del Perú. Por ejemplo, si la pregunta que usted me hace lo hace a un cusqueño, él va a ser más radical y va de repente expresar un sentimiento más en contra de lo que ha pasado, español. Del español. Pero en el caso de la gente que vive en Lima, naturalmente que los españoles nos han dado muchas cosas, como también nos han quitado, creo que más que nos han dado, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, como decía Ricardo Palma en una de sus crónicas, lo que el peruano lo que tiene de inga lo puede tener también lo de mandinga. Lo que sucede es que aquí, antes de la presencia española, también era el centro administrativo inca. Por ejemplo, donde están viendo ahora el Palacio de Gobierno, antes de la presencia de la casa de Pizarro, era la casa de Taulichusco, ¿no? Taulichusco era el cacique inca, ¿no es cierto?, encargado de la administración de las tierras del Inca en esta parte de su imperio. Claro. ¿Y el Inca no vivía acá entonces? No, el Inca vivía en Cusco, ¿no? Cusco era la capital imperial de los incas, y claro que ellos hacían visitas a su imperio, ¿no es cierto? Y naturalmente que si de alguna manera llegó acá, tuvo que haber hospedado en la casa de Taulichusco, de su reyesuelo, ¿no? O de su cacique. Claro. Y ahora aquí está el presidente del Perú. Sí, es el presidente 110, ¿no?, del Perú, y claro, acá vive él, también está la oficina, ¿no? Algunos presidentes han elegido vivir en otras partes y solo tener esto como su oficina, pero a Alan García le gusta estar aquí, en el palacio. Así que vive y permanece siempre ahí, claro. ¿Y qué me mostrás ahí? ¿Que está la bandera también? ¿Es un edificio público? Claro, esa es la Municipalidad de Lima, ¿no es cierto? Porque a la usanza española ellos se marcaban los edificios de la siguiente manera. En un cuadrilátero tenían la presencia de la iglesia, la presencia política, ¿no?, y la presencia municipal o gobierno local, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí pueden ver que hay un escudo el escudo de Lima, donde dice I y K, que representan a los reyes de España, Isabel y Carlos, ¿no es cierto? Y es la municipalidad o el municipio principal de la capital del Perú. Y esos edificios también son muy antiguos, ¿no? Claro, todos estos edificios que están viendo acá, ¿no? Inclusive la más antigua es la que está allá con esos balcones verdes, que es la casa del oidor, ¿no? El oidor era un personaje designado por el virrey para poder escuchar las quejas que tenía, por ejemplo, la raza indígena o los negros, ¿no es cierto? Pero naturalmente que era solamente escuchar sin llegar a resolver los problemas, porque tengas en cuenta de que pues era un mundo, una realidad diferente para la clase oprimida y los indígenas y los negros. Vendría a ser un consejero. Como un consejero, pero que no aconsejaba bien, claro, ¿no? O no aconsejaba en favor, digamos, del oprimido o de la gente que se quejaba. Claro. Y desde esos balcones que ustedes ven ahí, desde ahí el general San Martín de Porras proclamó la independencia peruana para el pueblo, pero después pasa a los patios del palacio, que era ya para toda la élite limeña, la crema innata del Perú, ¿no?, de Lima. Qué interesante. Y ahí al lado de la catedral también hay unas... Sí, ese es el Palacio Arzobispal, ¿no es cierto? Es la oficina o el centro de trabajo de la cabeza de la Iglesia Católica, el cardenal Landázuri. Y lo que llama la atención de este edificio es el trabajo tan esmerado de los balcones de estilo morisco, ¿no? Pueden ver que son ventanas que desde acá no se ve adentro, pero sí pueden ver desde adentro hacia afuera. Claro. Ese era el propósito de los balcones, ¿no? Sobre todo donde estaban los harenes, ¿no? Y que las mujeres no miren pero no sean vistas. Así es, exactamente, eso es lo que pasa. Y mira que hay una parte de la historia del Perú, por ejemplo, que se habla de la Perricholi, no sé si han escuchado hablar, no, pero sí han escuchado mencionar a Chabuca Granda. Claro. Bueno, una de las composiciones de Chabuca Granda, La Flor de la Canela, lo que narra la canción es justamente un romance disparejo entre un virrey que se llamaba Manuel Amat y Junyent y una mujer plebeya de Callejón, una mujer muy simple, muy sencilla, llamada Micaela Villegas, más conocida como la Perricholi. Entonces la Perricholi es una connotación que se da a una mujer vividora, a una mujer no prostituta exactamente, pero sí en esa época le llamaban la Perricholi, porque dicen que el virrey, que era franco español, no hablaba muy bien el español, y un día muy molesto, porque era amante del virrey, un día muy molesto el virrey le dijo de que era una perricholi, ¿no?, sin poder pronunciar la palabra perra chola.
Y la canción que hice, Déjame que te cuente, limeña, del viejo puente del río a la Alameda, airosa caminaba la flor de la canela, se refiere a esos paseos que hacía el virrey con su amante, ¿no? Y el puente está a la espalda del Palacio de Gobierno, donde se llega a un distrito muy viejo que se llama el Rímac, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que quiere decir la canción, y eso es lo que Lima expectó en algún momento de nuestra historia, ese amor del virrey que tenía como 70 años con una chica de 22 años, en una sociedad tan conservadora, ¿no? Ya se puede imaginar. Claro. Mostrar una ciudad, y más una ciudad como Lima, en tan poquito tiempo es imposible, pero gracias a nuestro amigo Ramón hemos tenido una pequeña visión de lo muchísimo que se puede ver aquí. Claro, yo les invito a todos los argentinos que vengan al Perú, que tenemos cosas muy bonitas que pueden ver, y quiero pues que a través de la televisión de este canal que el señor está dirigiendo, ¿no?, puedan llegar a mucha gente a animarse a visitar el país, y vamos a recibirlos con mucho cariño. Muchas gracias, Ramón. Okay. Gracias. En Río Negro renová tu energía en cualquier época del año. En el mar, encontrate de cerca con la fauna marina, sumergite a descubrir la cava o el parque submarino. Viajá en el tren patagónico atravesando la estepa y descubrí los encantos de la legendaria Trochita. En la cordillera, déjate sorprender por los paisajes mágicos entre cerros, bosques y lagos. Y en los valles, date el gusto de probar el sabor del vino rionegrino entre viñedos, chacras y sus ríos. Río Negro es pura energía. Calle de Hatun Rumiyoj. El nombre de esta calle se llama Hatun Rumiyoj, que quiere decir volteada al castellano. Hatun es grande, Rumi es piedra, Yoj con la calle de la piedra grande, ¿no? El atractivo de esta calle inca es la piedra famosa de los 12 ángulos, la que sale en todo libro de historia. Esa piedra de 12 ángulos es la más famosa porque antiguamente representaba 12 palacios, 12 familias reales que vivían en la ciudad del Cusco. El volumen que tiene esta piedra para adentro es de 2 metros de profundidad, y su peso es de 3.000 kilos o 3 toneladas. Se le denomina hoy en día como una piedra madre o una piedra eje porque es la única piedra que ve ensamblada con 11 piedras a su alrededor, ¿no? Lo más interesante también es en la base, ¿no? Llevan las piedras más pequeñas o menudas de la construcción. Cuando hay un sismo o terremoto, esas piedras pequeñas se mueven como villas y amortiguan a las grandes, ¿no? Coge. Ahora también lo curioso es las protuberancias que tenemos en las piedras, las ménsulas que sobresalen en las piedras. Esas ménsulas antiguamente servían para poder levantar, para poder encajar las piedras una hacia la otra, ya que en el tiempo inca eran mucho más grandes y eran mucho más frondosas, 45 centímetros de espesor que tenían hacia afuera, ¿no? Con el paso de los años, este tipo de piedra se va saliendo lo que es capa por capa. Es por la contaminación ambiental y por el pH de la mano. Es por esa razón que está prohibido tocar hoy en día. Bueno, acá en esta calle, el pasaje Inca Roca, vamos a poder ver 2 figuras zoomorfas, no parte de lo que era antiguamente lo que es la trilogía inca: el puma, la serpiente y el cóndor. En esta oportunidad vamos a poder divisar 2 animales solamente, que vendría siendo el puma y la serpiente. El cóndor ya fue destruido ya porque se encontraba en la parte superior de esta arquitectura. Posteriormente, cuando vinieron los españoles, ellos fueron los que destruyeron la parte de encima. Sí, comenzamos de la cabeza. Esta vendría siendo la cabeza. Esa rotura vendría siendo la nariz. El ojo medio achinado. La oreja es la piedra pequeña de encima. Viene por acá el cuello. 1, 2, 3, ¿no? Este vendría siendo el pecho. Esta es la pata. 1 y 2. La primera pata está como la esfinge de Egipto, ¿no? Forma de descanso. Viene por acá el cuerpo.
Viene por acá el cuerpo. Y la pata es aquella piedra de allá. Y la cola. Y la cola vendría siendo esta de acá. 1, 2 y 3, en forma arqueada o en forma de la C. ¿Ya? Y esta vendría siendo la pata trasera. ¿Sí? La espalda al ras de la cabeza. Ahora la serpiente vamos a poder divisar, ¿no? Esta es la cabeza, ¿sí? La cara, el ojo, la lengua, ¿no? La lengua. El cuerpo vendría siendo esta parte de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Esas son las dos figuras zoomorfas, ¿no? Los incas daban al propósito esas formas porque antiguamente los incas no conocían lo que vendría siendo acerca de la escritura. Entonces plasmaban de sus creencias o costumbres, tradiciones, mediante los muros, cerámicas y tejidos, ¿no? Pero en el 21 de junio estas dos figuras se pueden ver a simple vista, ya que el sol alumbra acá y con las sombras proyectan la forma de este animal y solamente ocurre una vez al año, que es el 21 de junio, ¿no? Ahora el tipo de piedra también que ustedes están viendo es verde, ¿no? El nombre es diorita verde, el tipo es granito y la composición mica, cuarzo y felespato. Tiene 7% de dureza, o sea no es muy manipulable, ¿no? Bien dura para manipular. Nos encontramos lo que es en el muro pre-inca, ¿no? Ustedes de repente cuando van a llegar a Cusco así, van a poder caminar por diferentes calles de la ciudad del Cusco, del casco monumental, van a poder divisar pocos muros como este de acá. Es un muro pre-inca que data del siglo X, de la cultura de los quilques, ¿no? Ahora, este tipo de construcción vendría siendo el celular pircado. Pircado, ¿por qué? Porque es poco rústico la construcción, como podemos apreciar. Y pircado celular vendría siendo porque tiene la forma de una célula, si vemos o divisamos de un ángulo alejado. Ahora, esta cultura nos vamos a darnos cuenta que trataron de pulir las piedras con muchos ángulos, pero no les salió perfecto. Eso que nos da a entender que antiguamente, posteriormente llegando a lo que es los incas, acá al territorio cusqueño, copiaron esta misma técnica de los pre-incas y lo hicieron mucho más perfecto, ¿no? Eso nos da a entender que la cultura inca es lo que es el néctar de las otras culturas pre-incas, ¿no? Acá también vamos a poder ver pequeños fósiles en las piedras, pequeñas conchas petrificadas en las piedras, ¿no? Como son esto, acá y acá. Bien, ¿no? Este es el más notorio. Ahora, ¿por qué este tipo de piedra aquí en el Cusco? Porque antiguamente todo el Cusco era un lago, era el famoso lago Morqui, 26 kilómetros de extensión. Posteriormente ya se salió todo este agua que existía en este lugar por la parte del aeropuerto, que es la única parte plana que tenemos acá en el Cusco. A continuación vamos a poder ver dos tipos de construcción, ¿no? Construcción pre-inca y construcción inca y colonial. Acá, por ejemplo, podemos apreciar dos tipos de construcción, ¿no? Una construcción inca y una construcción colonial, ¿no? La de piedras menudas. Cuando llegaron los primeros españoles, lo que es acá la ciudad del Cusco, ellos pensaron que en la mitad de dos piedras, la cultura inca ponía oro, ¿no? Posteriormente por eso que fue desmontada esta parte de acá y la parte de allá. Al no encontrar nada de oro en la mitad de las piedras, posteriormente trataron de volver a poner en su mismo lugar, pero ya no pudieron porque es bien compleja. Entonces rompieron las mismas piedras incas y la volvieron a poner en su mismo lugar. Es por eso que a modo de burla o broma las personas más longevas del Cusco dicen el trabajo de los incas y el trabajo de los incapaces, de los españoles. Bueno, acá en esta oportunidad vamos a poder ver lo que es la profundidad de estos bloques líticos que tienen 45 centímetros de espesor, ¿no? El único bloque que tiene 2 metros de profundidad en todo este lugar es la piedra de 12 ángulos, ¿no? Por cierto, antiguamente toda esta estructura que estamos visitando le pertenecía a lo que era al palacio de Inca Roca, el sexto gobernante inca. Posteriormente, ya llegando a la colonia, lo toma como casa el primer obispo del Cusco, Fray Vicente Valverde, y hoy en día es un museo, es el Museo del Arte del Arzobispado. Adentro probablemente pueden ver pinturas del siglo XVI y XVII y una cama del primer obispo del Cusco, ¿no? Teniendo en cuenta que la ciudad del Cusco, señores, también por este noveno y principal inca, hablamos de Pachacútec, diseña la ciudad del Cusco en forma de un puma. Vean ustedes, durante la época inca, hoy tiene cualquier otra forma, ¿no? Han podido ver que los habitantes han ido creciendo y todo esto pues ha variado. Pero la forma original durante la época inca era la de un puma.
en cuya parte baja, ahí donde hemos visitado el Coricancha, cuadras más abajo, se unen dos ríos muy importantes de la ciudad. El río Sapi en esta dirección y el río Tuyumayo en esta otra. Al unir los dos ríos forman la cola del Puma y el nombre de este lugar, ahí donde está el mercado artesanal, el centro artesanal, lleva el nombre del Puma Chupan, que significa la cola del Puma. La parte central o el pecho está ubicado en la plaza principal. Para las personas que ascienden hasta este lugar caminando, lo harán por la calle Puma Curco, que significa la columna del Puma, que está exactamente en esta parte central. Entonces, el Sacsayhuaman, empezando desde este punto hacia la parte baja, formaba la cabeza del Puma, como ustedes pueden apreciar, esta construcción zigzagueante. Fue un templo al cual se le considera como la Casa Real del Sol. Vean ustedes el trabajo magnífico, esta arquitectura impresionante, solo debía ser dedicado principalmente para el sol, que a su vez, según los cronistas, por la formación que tiene zigzagueante de entrante y saliente, también estuvo dedicado a otra de sus deidades. Estamos hablando del dios Illapa. ¿Quién es el Illapa? El rayo. Tiene esa misma forma, zigzagueante. Entonces es válida esta teoría de que estaba dedicado, a su vez que venía a ser la Casa Real del Sol, también cumplía la función de templo para el dios Illapa. Al dios Illapa se le considera al rayo y al trueno, a los dos juntos. ¿Por qué? Porque sabemos todos que primero sale la luz y segundos después vendrá el sonido, ¿verdad? Entonces no olviden, por favor, otra palabra quechua, Illapa o rayo. Pero ¿qué es lo que pasa? Este tipo de arquitectura es de estilo poligonal, de forma almohadillada. Vean ustedes de costados, estas piedras tienen la forma de almohadones. Piedras que fueron transportadas de las canteras del Yuncaipata, las cuales se encuentran pues en dirección, allá donde entre los árboles se puede apreciar una antena, más o menos a 6 kilómetros de distancia. Ahora surgirá entonces la pregunta, ¿cómo transportaron estas piedras? Cuando la cantera está en una parte alta, el tipo de transporte será aprovechado el deslizamiento. Pero cuando está en una forma recta, a través del sistema del arrastre. Es decir, si este vendría a ser un bloque atados con cuerdas en ambos sentidos, cuerdas hechas por material de la paja y de la piel de llama, que viene a ser mucho más resistente al de la paja. Mucha gente tendrá que jalar y otras tantas de la parte de atrás tendrán que empujar. Pero para facilitar este trabajo, en la parte baja deberán ir rodillos de madera. Estos rodillos irán siendo cambiados consecutivamente, lo cual iba a facilitar el traslado de un punto. Zonas. Y se ha logrado, entre mujeres y varones obviamente, se ha logrado mover una pieza lítica de 80 toneladas de peso. Vean ustedes. Entonces, solo para la construcción de este lugar se data 50 años de trabajo fuerte. Mucha gente, mucho trabajo, pero ¿quiénes realizaban, señores, este tipo de trabajo? ¿El Inca, ustedes creen? No, el pueblo. Y este Perú no nos deja de sorprender. ¿En qué lugar estamos? Muy bien, ante todo buenas tardes, nos encontramos en el grupo arqueológico del Sacsayhuaman. Muy cerca de Cusco. En transporte a unos 5 minutos. Tu experiencia como guía, ¿por qué no me contás cómo es esto de explicarle con el orgullo que lo haces a cada turista que viene lo que estamos viendo acá? Muy bien, para mí es un orgullo realmente haber elegido esta carrera profesional, ser embajadora del Perú, y con la mayor satisfacción del mundo doy a conocer la maravilla que ustedes aprecian, poder retroceder, hacer retroceder el tiempo y poder explicar con todo el orgullo del mundo como es ser cusqueña, y poder explicar. Es una vivencia realmente muy importante porque son turistas diferentes, vienen con pensamientos diferentes, muchos de ellos ya con algunos conocimientos, algo ya leído, pero para mí siempre va a ser un orgullo
el poder explicar, dar a conocer a tanta gente que visita la ciudad del Cusco acerca de nuestros hermosos lugares que tiene nuestra ciudad. Hay una dicotomía entre lo antiguo y lo colonial. ¿Cómo lo viven ustedes ahora? En su momento fue un rechazo, después fue una aceptación, supongo, ¿o no? Definitivamente, en un inicio fue muy difícil aceptar todo lo nuevo que había llegado, pero como usted dice, eso se tuvo que aceptar. Pero hoy en día la gente todavía siempre queda un poco dentro de nosotros lo que vino desde nuestros antepasados. Hay mucha gente en la ciudad del Cusco, y una de ellas es quien habla, quien practica el sincretismo. Yo soy católica, es cierto, pero todavía creo en mi Inti Tayta, nos favorece con sus rayos solares. Creo en la Pachamama, que es la única quien nos da de comer. Creo en mis apus, en las montañas, creo en las nubes, creo en todo lo que a mí me rodea, por lo cual acepto la religión católica, pero también acepto y con mucho orgullo la religión inca o andina. A mí me sorprendió en la excursión anterior, donde los basamentos eran incas y después siguieron los arcos del convento, y que para hacer ese convento destruyeron tanto. La verdad, como usted ha podido observar, son bases sólidas, bases muy estables, bases que han soportado muchos movimientos sísmicos, y solo el pasar de tantos años los que siguen todavía soportando estas construcciones modernas. Y es una pena que se haya destruido gran parte de nuestros templos, como es el Coricancha, para hacer estas construcciones modernas. Es decir, derrumbar una pared para solo construir un arco de medio punto. Es la triste realidad con la que vivimos hoy, pero de todas maneras siempre nos queda un penar, un sentimiento de pena el no poder haber conservado todo esto tal cual estaba en la época inca, que imagínese, de solo tener esto nos sentimos orgullosos, que ya es mucho tenerlo, imagínese a su integridad al 100%, debió ser mucho más. En Río Negro renová tu energía en cualquier época del año. En el mar, encontrate de cerca con la fauna marina, sumergite a descubrir la cava o el parque submarino. Viajá en el tren patagónico atravesando la estepa y descubrí los encantos de la legendaria Trochita. En la cordillera, déjate sorprender por los paisajes mágicos entre cerros, bosques y lagos. Y en los valles, date el gusto de probar el sabor del vino rionegrino entre viñedos, chacras y sus ríos. Río Negro es pura energía. En estos momentos nos encontramos en un lugar muy importante que pertenece a la construcción prehispánica inca, que es Ayacasa, un lugar muy importante. Justamente parte de la civilización inca se nota que fue a partir del año 1200 después de Cristo, época inca, 1200 después de Cristo. Y esta construcción justamente pertenece a la época inca, que probablemente, dice la arqueología cusqueña, los pre-incas ya vivían aquí, los famosos ayarmacas, y que los incas, en el año 1350 después de Cristo, Huiracocha, el octavo gobernante, hizo y sometió a estos pueblos, y hizo parte de la construcción que vemos ahora. Es un lugar muy importante de almacenes de productos de toda la agricultura que se realizaba acá, que se cosechaba, las colcas o pirguas, almacenes, es este lugar. Y por supuesto, como estaban sus almacenes importantes de productos, se encontró este nicho, estos dos ventanas trapezoidales ciegas y dos ventanas a los laterales, probablemente para ofrendar, para colocar a sus ofrendas en plata o en ídolos de oro y plata en estos lugares. Y en estos que tenemos en los laterales, probablemente se colocaba, dicen, la chicha y la coca a ambos lados. Y este fue un altar para colocar la comida, el conejillo de Indias, el cuy, que nosotros lo consumimos en estos momentos. En resumidas cuentas,
la civilización inca. Estamos en el Valle Sagrado de los incas. El Valle Sagrado que contiene obviamente una construcción, todo de construcciones prehispánicas, obviamente, ¿no? Yo quisiera que usted, de repente visitando aquí Ayacasa, ¿cómo se siente? Acabamos de hacer una meditación especial y obviamente para nosotros es un orgullo tener esta construcción prehispánica, que es, lamentablemente no tuvimos una escritura alfabética, tuvimos una escritura iconográfica, ideogramas. Lo que aquí se nota es una energía especial. Porque tenemos, el tipo de roca tiene también parte un poquísimo del granito, la famosa el feldespato, un poco del cuarzo. Entonces, tectónicamente acumula la calor, ¿no? Asimila la calor, acumula y entonces da esa radiación también. Y además de ello hemos pasado por una puerta de doble jamba, y quiere decir que este lugar era muy importante, sagrado. Una jamba, 2 jambas, una puerta de doble jamba. Quiere decir que este lugar de acceso, aparte de guardar semilla selecta, productos que cosechaban de este lugar, la almacenaban acá arriba. Eran los famosos colcas o piruas, pero quiere decir que era un lugar muy importante, que probablemente la semilla guardada acá adentro era para la gente de la nobleza inca o para sus dioses. Nosotros le llamamos los graneros, así en español. Se ha encontrado semilla, ¿saben qué se ha encontrado, señores? En las excavaciones, en la parte y en la restauración, papa, productos, variedades de maíz y por supuesto la quinoa, kiwicha. ¿Qué hacía dentro de un recinto allá eso? Se deduce rápidamente. Eran graneros para guardar semilla. 54 terrazas desde la parte alta, desde la parte de río, de la parte de riachuelo que tenemos, hasta el barrio urbano de Izaca. ¿Saben qué? Tiene la forma de un ave. Si ustedes notan, miren, estas son las terrazas, ¿verdad? Miren, así está. Y ¿saben qué? Esta parte, ahí está, y esta es la zona del pico, y está así. Mientras en Europa se practicaba el monocultivo, digamos, un solo producto, en Europa, en España, es un ejemplo que les doy, aquí ya se practicaba distintos tipos de productos. Por ejemplo, ¿qué hace la hoja de coca, las semillas de la hoja de coca en la parte baja cuando se hizo la recuperación? También de ají colorado, el ají que pica, que eso solo crece en la selva. Y estamos a 3.200, 3.180 metros allá. Entonces, quiere decir, se ha hecho la experimentación de productos aquí, en la época inca. Eso, genéticamente, el maíz, el híbrido el maíz, genéticamente es lo más avanzado, el maíz blanco. 250 variedades de maíz a nivel Perú. Importante. Por ello es importante observar la cantidad de terrazas que se ha construido, miren hasta acá arriba. Sí. Aparte de ser de contención, de sostenimiento, de erosión, que no colapse, obviamente era de ganar terreno y para la agricultura. Se ha encontrado la tierra, por ejemplo, que no existe el tipo de tierra, el humus que le llamamos, no sé, la tierra negra, es solamente de la selva, se ha encontrado aquí. ¿Cómo? La traían para hacer que aclimaten los productos. ¿Y saben qué? Aquí se ha encontrado, señores, identificados, grupo de Giovanni, 10.000 tumbas. ¿Y saben dónde está? Miren acá, miren los huequitos aquí, miren, por favor, miren todo. Ahí está, obsérvenla, toda la montaña. Miren esos nichos, son nichos pequeños. Ahí está, miren acá. Claro, ahí se ven. Miren allá al frente, acá al frente mismo. Acá. Ahí, arriba. Y toda esta ladera se ha contabilizado 10.000 tumbas. Lamentablemente malos cusqueños saquearon todas sus ofrendas que tenían. ¿Por qué tan alto? Generalmente teniendo el río al lado. Siempre las construcciones prehispánicas estuvieron en la parte alta. En defensa, justamente, dice Bernabé Cobo, el padre de los jesuitas, que llega aquí en la época colonial,
dice, los incas vivieron en la cima de la montaña por estar cerca del sol. Otra versión se dice por defenderse de las erosiones, de los colapsos de las montañas, que pues sean recubiertas obviamente cuando los huaicos, la cantidad de lluvias que haya, puede tapar a la población. En este caso están en una zona donde no puede ocurrir esto, están protegidos. Y además en roca de millones de años de formación sólida, entonces están asentadas perfectamente aquí. Y no pasaba estos accidentes que podría ser tapado por un huaico, por una montaña. A eso vamos. A eso vamos. Sigamos recorriendo el Valle del Inca. Exacto, vamos recorriendo. En Río Negro renová tu energía en cualquier época del año. En el mar, encontrate de cerca con la fauna marina, sumergite a descubrir la cava o el parque submarino. Viajá en el tren patagónico atravesando la estepa y descubrí los encantos de la legendaria Trochita. En la cordillera, déjate sorprender por los paisajes mágicos entre cerros, bosques y lagos. Y en los valles, date el gusto de probar el sabor del vino rionegrino entre viñedos, chacras y sus ríos. Río Negro es pura energía. Esta es la figura tallada en piedra de Tumuba, el maestro conocedor del tiempo y descrito, según la mitología inca, como un personaje de sobrenatural poder. Allí plasmado en la piedra, con su bonete de 4 puntas, como lo usaban los sacerdotes. Estamos en Ollantaytambo, uno de los mayores complejos arqueológicos de Perú, en un área de 600 hectáreas, donde encontramos complejos religiosos, astronómicos, administrativos, urbanos, ganaderos y agrícolas. Para alcanzar este propósito, les fue necesario sincronizar la actividad del hombre con los ritmos de la naturaleza, terrestre y celeste. Ritmos que, sistematizados, se tradujeron en la palabra tiempo. Y el tiempo y su conocimiento les permitió sobre todo manejar óptimamente la agricultura en todos sus aspectos, y posteriormente aplicaron técnicas de deshidratación dirigidas a la preservación de alimentos por periodos prolongados, y por lo tanto el establecimiento de una economía de almacenaje masivo y posterior redistribución de acuerdo a los intereses del Estado. Es por eso que en cada lugar inca importante nos encontramos con observatorios astronómicos que iban cada vez más ajustando esos conocimientos. Había en los incas un culto y veneración al sol, según ellos, que gobierna el mundo porque fija el tiempo y prodiga vida desde el mundo de afuera. Tenemos frente, podemos observar parte de esta arquitectura inca, que es un tipo de arquitectura poligonal del periodo imperial clásico expansivo. Tenemos los ángulos y que no tiene mortero de barro, todo es piedra con piedra, el macho y la hembra encajadas, las protuberancias que sirvieron puntos de amarre y por supuesto un solo bloque de piedra tallada, y para nosotros representa la puerta más importante hacia el Templo del Sol. El Templo del Sol y de la Luna. Fue lo más importante que se ha encontrado aquí en Ollantaytambo. Justamente que estamos observando es un solo bloque de piedra tallada en granito rojo, en pórfido rojo, traída de Cachijata, la montaña de caída de sal, 9 kilómetros de distancia, que se ha arrastrado con terraplenes y cientos de hombres. Y por ello ya hemos hecho la visita correspondiente a la parte alta, que fue lo más importante de llamada fortaleza de Ollantaytambo. Se puede observar también otro detalle, es de cómo para nosotros representa pues que una persona importante solo ingresaba a este lugar, no otras. Personas designadas de la nobleza inca, el Huillajuma, cabeza que habla.
y obviamente eran los sacerdotes incas. Eran de sacrificios y por supuesto está siempre en la montaña, queriendo protegerse de las defensas tanto naturales, de las inclemencias, de un colapso de montaña y también protegerse de los enemigos del antisuyo, que ellos tenían enemigos, obviamente, por eso siempre en las montañas. Y como dijo Pedro Cieza de León, el cronista que llegó 15 años después de la llegada de los españoles, dijo: los incas siempre escogieron en las cimas de las montañas por querer siempre estar cerca del sol, del Inti Tayta. Y así fue. Lamentablemente sufrió la extirpación de idolatrías en la época colonial. Se puede ver ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 habría tenido en alto relieve las figuras de Pumba, que ya no existen. Otro detalle, fíjense que Cusco está en una zona altamente sísmica, lamentablemente. Si pasara un terremoto, fíjense, los arquitectos tenían digamos, el conocimiento de la arquitectura perfecta, de lo que es sismo resistente. Estos listones, si pasara un terremoto, ¿saben lo que pasara? Lo primero que se reventaría, digamos, se dañaría serían los listones, con la presión, y reviente esto. Pasa esto, serían reemplazadas solamente. Es como que, ustedes conocen la línea férrea, tiene un punto vacío, las líneas férreas, son puntos de dilatación. Esto es lo que tenemos acá. Bien, miren el símbolo escalonado arriba, la chacana. Claro, la simbología andina. Y acá también, ¿verdad? En 5 niveles, ¿no? Y hasta aquí llegamos. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias.